Muy bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. ¿Sí? El tema que vamos a tratar el día de hoy es básicamente uno de los temas que es muy importante recordar ya en el ámbito de la biología. ¿Sí? Es un tema interesante desde varios puntos de vista, ¿no? No solo porque es parte de la primera parte, valga la redundancia, de la biología, sino la primera parte de lo que es se puede decir la unidad energética, ¿ya? Corresponde básicamente a ello. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar, profesor? Ahora te presento, ¿ya? Bueno, esto es como nuestro pequeño recordatorio de ir recordando, ¿no? Como ya hemos ido recordando en algún punto esta partecita, ¿verdad? Ya lo recordarás tú, ¿cierto? ¿Quién es el padre de la biología y la zoología? ¿Quién es el padre de la botánica, padre de la anatomía humana, padre de la citología, de la protozoología, de la biogeografía, del evolucionismo, de la genética, de la microbiología, de la ecología y de la virología? ¿Ya? Entonces ellos son pioneros y padres que tú debes estar recordando constantemente, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar la parte de bioquímica 1 hablando de lípidos y hablando de glúcidos, ¿ya? Dependiendo a cómo vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, vamos a conversar un poco de estos temas importantes y que es bueno recordarlos, tratarlos, ¿sí? Lípidos, carbohidratos y proteínas son puntos básicos y clásicos en un examen. Preguntan mucho sobre este tema también, ¿ya? Es bueno recordarlo. Si en algún punto de todo el año en el colegio habremos tratado también este tema. Pero vamos a profundizar más en algunas cosas. ¿Sí? Entonces, los lípidos, pues, como bien nos dicen dentro de las propiedades, no son considerados polímeros. ¿Ya? No contienen monómeros ni un grupo funcional característico. ¿Cierto? Como en el caso de los glúcidos, los carbohidratos sí tienen monómeros, ¿verdad? Aquí no, ¿sí? Pero sí tienen como que unidades que las representan, ¿no? Como en el caso de los ácidos grasos y el glicerol. La unión de estos que me produce triacilglicéridos, ¿verdad? Triacilglicéridos. Entonces son biomoléculas orgánicas poco solubles o insolubles en agua, ¿no? Conocidas también con el término de hidrofóbicas. Tú en algún punto has recordado o te habrán mencionado eso, ¿no? Hidrofóbicas. Hidrofóbicas, ¿por qué? Porque obviamente repelen al agua. No se adhieren a esta, sino la repelen. ¿Cierto? No son afines. Eso significa hidrofóbico. Miedo, ¿verdad? Fobia al agua. ¿Ya? Dentro de las propiedades de los lípidos, recordaremos que son solubles en solventes no polares, ¿no? Como es el éter, el benceno, el cloroformo, ¿sí? Están conformados por hidrógeno, carbono, por eso se les conoce como componentes hidrocarbonados, ya, con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno, ¿sí? Se les conoce como largas cadenas hidrocarbonadas, incluso. En algún punto ustedes habrán escuchado ese término, largas cadenas hidrocarbonadas, y no se equivocan, pues, ¿no? Miren, pueden observar, ¿cierto? Largas cadenas hidrocarbonadas, hidrógeno y carbono, ¿verdad? Los átomos de oxígeno son característicos de grupos funcionales hidrófilos, ¿ya? Y son aquellos que son solubles en agua. Y los lípidos, pues, tienen poco oxígeno y son hidrofóbicos, ¿no? Hidrófobos, lo mismo, ¿ya? Se repelen al agua. Entonces, ¿qué característica o qué idea ya sacaste de aquí? Que contienen poco oxígeno. O sea, tienen pocos grupos funcionales hidrófilos. Entonces, por tal razón, pues repelen
en el caso de que, en este caso, pues van a repeler al agua, ¿no? Aquellos grupos funcionales que contienen poco oxígeno, pues van a repeler al agua. ¿Ya? Tengamos eso presente. ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Son las principales reservas de energía de los seres vivos. Ya está. Esto es uno de los términos muy importantes de lo que son los lípidos. Principales reservas de energía. ¿Y eso es verdad? Sí, es cierto. Es cierto. Son una de las principales reservas de energía. Y eso hay que recordarlo siempre. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque los lípidos se almacenan. Y es el almacén, pues, de tu energía. Ya en algún momento yo les comenté también este punto. Y se les ha vuelto a recalcar varias veces. Y esa idea debe estar bien establecida en su cabecita. ¿Cierto? Nosotros los seres humanos tenemos como energía básica, o nuestras células tienen como energía básica o principal ¿a quién? A la glucosa, ¿verdad? Pero si esa glucosa no es consumida, no es digerida, no es percibida, no es absorbida, pues tiene que ser almacenada de alguna u otra forma. Y una de las formas de almacenamiento después de la generación de complejos o polisacáridos, conocidos como el glucógeno, por ejemplo, se van a reservar también en forma de ácidos grasos o lípidos o grasa. ¿Ya? O sea, profesor, si yo veo una persona que tiene una gran masa, no masa muscular, porque si hablamos de masa muscular hablamos de un tipo de reserva de glucógeno e hipertrofia de tejido muscular, pero si hablamos de almacenamiento de grasa de una persona que tiene gran contenido de tejido adiposo, allí estamos hablando de una persona que contiene grandes reservas de ¿qué? De energía, ¿verdad? Ha convertido esa glucosa o esa energía extra, ¿en qué? Pues en ácido graso, en glucosa, en lípidos, para poder ser almacenadas, ¿verdad? ¿Dónde? En tu tejido adiposo, ¿verdad? Ok, perfecto, ¿se entendió? Sí, ¿verdad? Sí. Es importante que recuerdes que los lípidos producen, de 1 gramo de lípidos, pues se va a obtener 9 kilocalorías. Ustedes saben que la energía se mide en kilocalorías, ¿verdad? Entonces, recuerda este dato, que de 1 gramo de lípido tú vas a obtener 9 kilocalorías, ¿ya? Recuerda ese dato, ¿sí? Ok. Dentro de las funciones que también representan los lípidos, pues encontramos lo que es la parte estructural, ¿ya? Pues van a formar parte de las membranas celulares. Ustedes recordarán que una membrana celular está conformada por una bicapa lipídica, ¿cierto? Ese término de la bicapa lipídica que hace referencia a dos, ¿verdad? Bicapa, 2 capas, ¿de qué? De lípidos, bueno. Entonces recordarás ese término, ¿no? Una bicapa lipídica, ¿cierto? ¿Es una forma estructural? Claro, lógicamente, ¿no? Es la estructura de lo que son las membranas celulares, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, lógicamente, su componente principal de esa bicapa lipídica es los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos que son muy importantes, ¿ya? Y que poseen una cabeza hidrofóbica o hidrofílica. A ver si recuerdas. ¿Alguien recuerda eso? Sí, lo he mencionado en clase. Los fosfolípidos presentan una cabeza hidrofílica o hidrofóbica. A ver. Bueno, respóndame al chat privado, ¿ya? Para saber más o menos quién ha respondido. ¿Sí? El chat privado, a ver, chicos. Somos pocos, ¿no? Entonces hay que explotar el chat privado. ¿Sí? A ver, vamos. Los fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica o hidrofóbica y una cola hidrofílica o hidrofóbica. Esto de acá es un fosfolípido. ¿Ves? De color amarillo. Ya, tiene una colita y tiene una cabeza. Quiero saber cuál es la parte hidrofílica y cuál es la parte hidrofóbica. Porque tiene esa propiedad de que una de ellas es hidrofílica y la otra es hidrofóbica. Quiero saber cuál es hidrofílica y cuál es hidrofóbica. ¿La cabeza o la cola? Puede ser una buena pregunta de examen de admisión, ¿no?
¿Ya están sus respuestas? Seguramente que sí, ¿verdad? Lógicamente la cabeza es hidrofílica, ¿cierto? Mientras que la cola es hidrofóbica, ¿ya? ¿Y con eso qué me quiere decir, profesor? Que existen moléculas en el exterior de la célula que van a necesitar el ingreso de estas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si es que toda esta bicapa fuese un componente hidrofóbico, no podrían pasar algunas moléculas por aquí, ya por un tipo de difusión, no podrían hacerlo. Y algunos de esos componentes pues son necesarios para el metabolismo normal de esta célula. Y si por A o B no pasase, pues lo que estaríamos generando que es un rechazo, una respuesta negativa, estaría retrocediendo, estaría volviendo. Y estaría produciéndose una deficiencia de algún componente necesario para el metabolismo normal de una célula. ¿Ya? Entonces, ¿es importante? Claro que es importante recordar esto. Que la cabeza de los fosfolípidos es hidrofílica. O sea, que necesita ser hidrofílica para que algunos componentes puedan ingresar a esta célula. ¿Ya? Mientras que la cola es hidrofóbica. ¿Ya? Es hidrofóbica. Una de ellas permite el paso de algunas sustancias que son polares y otras que son apolares. Unas tienen carga y las otras no. ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad importantísima de la membrana que se da a causa de los fosfolípidos que están presentes en ella. ¿Ya? Básicamente en ella. ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Regulan la actividad de las células y los tejidos, como en el caso de las hormonas. ¿No? Ustedes saben que las hormonas van a tener un efecto, ¿cierto? Y de ese efecto, pues deriva lo que es la actividad de esta célula. ¿Ya? Es importante también recordar. O las hormonas clásicas, hormonas, ¿no? Hormonas esteroideas. Muy bien. Dentro de la clasificación, una forma de clasificarlas es en lípidos saponificables y no saponificables. Y esta clasificación se va a dividir, por ejemplo, en el caso de estructura química, ¿ya? Pero también, como bien te decía, uno de ellos entonces, es la forma de clasificarlos en saponificables y no saponificables. En dos grandes grupos, se podrían decir, ¿no? Profesor, ¿y cómo recordarlos? Mira, los saponificables, vas a entenderlo por qué se llaman saponificables, son aquellas que contienen ácidos grasos, mientras que las no saponificables son aquellas que no contienen ácidos grasos. En tu cabecita debe estar presente esto. ¿Quiénes son saponificables? Los que contienen ácido graso. ¿Y quiénes son las no saponificables? Los que no contienen. No contienen. Sapo sí contiene. ¿Ya? Así de simple. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Y qué significa saponificación, profesor? Bueno, saponificación proviene del latín sapón, que es jabón, ¿ya? Y saponificar, ¿ya? La acción es convertir en jabón, ¿ya? Entonces vamos acá. Entonces la saponificación, ¿qué es? Convertir jabón, hacer jabón. Así como, profesor. ¿Alguna vez alguien ha intentado hacer jabón? ¿O sabe cómo se hace? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien ha hecho alguna vez jabón en el colegio? ¿Alguien o nadie? Bueno, a mí en algún punto del colegio me interesó intentar hacer un jabón, ¿no? Como parte de un experimento. Sí, es interesante, ¿eh? Es interesante. Bueno, a mí me salió un poco no tan perfecto el experimento, pero bueno, al final sí formé jabón, hice jabón, ¿no? Pero un jabón que tenía la propiedad, por ejemplo, en mi caso, de que era un poquito irritante, ¿ya? Pero sí hicimos jabón, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Pues necesitas lípidos, necesitas triacilglicéridos más una solución alcalina, por ejemplo, en este caso, ya, hidróxido de sodio, y lo que se forma es, por ejemplo, ácido, o sea, ácido graso con su sodio, y obviamente unido, este es el jabón, y esto es lo que vendría a ser la glicerina.
Este es el componente principal de lo que es el hecho de formar jabón, para formar jabón, ¿no? Básicamente, ¿ya? Los iones OH más el glicerol conforman la glicerina, ¿ya? Entonces, es importante este componente para generar jabón. Y generar jabón es ese compuesto espumoso y todo lo demás, ¿ya? A eso hace referencia la saponificación, ¿sí? Ok, entonces recordarás, los saponificables son aquellos que contienen ácidos grasos y los no saponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos, ¿ya? Dentro de los saponificables vas a recordar a los acilglicéridos, ¿ya? A los fosfoglicéridos, a los esfingolípidos y a los cerios, ¿ya? Dentro de los no saponificables, los que no contienen ácido graso, vamos a tener a los terpenos, a los heteroides y a las prostaglandinas, ¿sí? Preguntas clásicas, ¿ah? Muy bien, vamos a conocer dentro de los saponificables a los acilglicéridos. Si te digo que son saponificables, ¿tienen o no tienen ácidos grasos? Pues lógicamente tienen ácidos grasos, ¿verdad? Son moléculas formadas por la unión de 1, 2, 3 moléculas de ácidos grasos unidos aquí a un glicerol, ¿cierto? A un glicerol. Si es que te digo acilglicérido, te estoy hablando de un ácido graso unido a un glicerol, ¿cierto? O sea, solamente sería un ácido graso. Acá tenemos 3 tipos de ácidos grasos, ¿o no? Sí. Para hablar de acilglicérido solamente sería uno, unido a una molécula de glicerol, ¿cierto? Ya. En el caso de ser diacilglicéridos, ¿cuántas moléculas de ácido graso tenemos? 2, unidos a una molécula de glicerol, ¿verdad? Si hablamos de 3 triacilglicéridos, ¿verdad? Ya, 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Toda esta unión en los lípidos, el proceso de la unión, pues el enlace que existe acá es el conocido enlace éster, ¿ya? Con la consiguiente, ¿qué, profesor? Con la consiguiente eliminación de una molécula de agua, ¿sí? No te olvides, ¿ok? Molécula de agua. ¿Qué enlace une o está presente en los lípidos? El enlace éster. Perfecto. Ahora, dentro de los acilglicéridos, tú recordarás y debes recordar que vamos a tener presentes a los monacilglicéridos, que contienen un solo ácido, diacilglicéridos que contienen 2 ácidos grasos, como te iba diciendo, ¿ya? Y estas se presentan en pequeñas cantidades y actúan como intermediarios metabólicos en la degradación y la biosíntesis de los lípidos que contienen glicerol, ¿ya? Los ácidos grasos se almacenan en plantas y animales, eso es de ley. ¿En forma de qué? De triacilglicéridos o triglicéridos, es lo mismo. ¿Ok? Ok. Los triacilglicéridos son mucho más abundantes y son también llamados triacilgliceroles. Triacilglicéridos o triglicéridos. Así de simple. ¿Ya? Si te dicen 3 ácidos grasos. Triacil. Muy bien. Dentro de los triacilglicéridos, pues el punto de fusión de los lípidos tiene relación con la composición de los ácidos grasos, ¿ya? Los triacilgliceroles que son sólidos a temperatura ambiente son las grasas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque tiene mayor número de ácidos grasos saturados. En algún punto ustedes habrán escuchado los tipos de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿cierto? ¿Cuál creen que sea más saludable, los insaturados o los saturados? Respuestas al chat privado. ¿Cuál de esas dos grasas es la que es más saludable? ¿Cuál de esas dos grasas creen que sea más saludable? ¿Las saturadas o las no saturadas? Acá tenemos un ejemplo, uno que es saturado y otro que no es saturado. Típico ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien? Ya. Seguramente cuando mamá va a hacer compras en el mercado o va al centro comercial o donde vaya a conseguir el aceite, por ejemplo, para el consumo en casa,
Pues lo que busca es un tipo de aceite que contenga menos cantidad de ácido graso saturado, ¿verdad? Que sea, cuanto más insaturado es mucho mejor, ¿cierto? Las grasas que son saturadas son aquellas grasas generalmente, del tipo compacto, sólido, ¿no? En el caso de las mantequillas, las mantecas, ¿ya? Son un tanto sólidas y tienen más cantidad de ácidos grasos saturados. Mientras que los insaturados generalmente son o se comportan de forma líquida a temperatura ambiente, lógicamente. Tal es el caso del aceite de oliva. Por eso te he puesto tus ejemplos, ¿no? Aceite de oliva y acá, bueno, esto es una mantequilla, para hacer, ¿no? Ya. ¿Me dejo entender? Ahora, las grasas y los aceites no son puros, sino una mezcla de diferentes ácidos grasos, ¿sí? Uno de los triglicéridos más puros, o sea, dentro de los más puros tenemos al aceite de oliva, que se puede mencionar que el 84% de su componente de ácido graso va a estar compuesto por ácido oleico. Es un tipo de ácido graso, ¿ya? Es más puro cuanto contenga un solo tipo de ácido graso, ¿sí? Este contiene aproximadamente el 84, pues es ácido oleico. Por eso se le considera uno de los aceites más puros. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora, como bien decía, vamos a formar, por ejemplo, o vamos a generar, si rompemos un triacilglicérido, pues, si se rompe, como te digo, ese enlace, ¿qué enlace es? El enlace este. Si se rompe, se libera una molécula de agua, obviamente, ¿no? ¿Cierto? Como bien te dije, el enlace va a estar conformado por o va a estar dado con la consiguiente evaporación de una molécula de agua, ¿verdad? Sí, sí te lo mencioné hace ratito, ¿ya? Entonces, para poder generar un tipo de triacilglicérido, pues para formarlo vamos a necesitar 3 ácidos grasos, un glicerol y obviamente la consiguiente eliminación de una molécula de agua. Básicamente este ejemplo que está en la pantalla nos hace referencia a ello, ¿sí? A esa reacción. Ahora, dentro de las funciones de los acilglicéridos, un solo ácido graso unido al glicerol, pues hay que tener en cuenta que los ácidos grasos de los lípidos son saturados o tienen un solo doble enlace, ¿ya? Por eso son bastante inertes. Esta es pregunta de examen. Los que son ácidos grasos saturados, tienen un solo doble enlace, ¿ya? Y es por ello que la movilidad de esta es menor, mientras que la motilidad de un ácido graso o de un lípido que contenga más enlaces dobles, la movilidad es mayor. Y generalmente cuando la movilidad es mayor, pues se genera mayor tipo de, o mayor cantidad de lípido, se puede decir fluido. Tal es el caso del aceite de oliva. ¿Ya? Tiene mayor cantidad de enlaces dobles. Es más fluido. ¿Ya? Por eso que el que tiene un solo doble enlace, es bastante inerte. En el caso de los acilglicéridos, o son saturados o tienen un solo doble enlace. O sea, prácticamente no se mueven. Esto es una ventaja para ser utilizados como material de almacenamiento energético. ¿Ya? Como bien te decía. Y esto liberan ¿cuánto? 9 kilocalorías, si te dije, de energía por gramo de lípido. La grasa subcutánea contiene grasa. O sea, contiene, como te puedo decir, lípidos del tipo saturado y actúa como aislante térmico, impidiendo la pérdida de calor. ¿Sí? Eso es importante recordar. Hay un tipo de grasa que cuando tú eres bebé, cuando ustedes han sido bebés, conocido como la grasa. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Una grasa que te ayuda a protegerte del frío. Los osos polares también lo poseen. ¿Cómo se llama esa grasa? La grasa empieza con P. ¿Cómo se llama esa grasa? La grasa parda, pues chicos. ¿Sí? Es un tipo de grasa especial. Actúa como un termoaislante. Es por ello que el frío no puede
genera daños más graves, pues, ¿no? Tanto en los bebés como en los osos polares, a pesar de que sobreviven en ambientes muy, muy fríos, ¿cierto? Ok, bien. Ya, habiéndote mencionado, o prácticamente habiéndote hecho recordar, ¿no? Algunos puntos de los lipios, vamos a hablar ahora de glúcidos, ¿ya? Vamos a hablar de glúcidos. Dentro de los glúcidos hay que tener en cuenta lo siguiente. Son componentes ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general es el CH2ON, ¿verdad? ¿Cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Y bueno, N va a representar la parte de la ecuación, ¿cierto? Ya. Su mayoría es soluble en agua. Ese es un datazo. ¿Ya? Cosa que no era, por ejemplo, en los lipios, ¿no? Te recordarás eso. Conocidas como carbohidratos o también hidratos de carbono, ¿ya? Y tienen origen fotosintético. Ustedes saben que las plantas generan glúcidos, ¿no? Ya. Su función energética, ¿produce cuánto? 4,5 kilocalorías por gramo. ¿Cuánto producía los lipios? Te lo he dicho hace poco. Respuestas al chat privado. ¿Cuántas kilocalorías producía el gramo de lípido? En comparación, mira, con los glúcidos, ¿no? ¿Cuántas? Claro, los lípidos producen 9 kilocalorías. Los glúcidos producen 4,5 kilocalorías. Oh, profe, entonces, mejor como grasa, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, uno cree que porque el otro te da 9 kilocalorías y este te da 4, crees que comiendo grasas vas a tener más energía. No, vas a tener más almacenamiento, pero no vas a tener más energía, porque esta es función energética, mientras la otra era de almacén. Ah, el otro almacenaba, profe, claro. Y esta es energética, función energética activa en el momento. La otra tendría que convertirla recién a este tipo de paso para que pueda generar la energía necesaria o la energía activa. Pero aquí ya lo puedes usar de frente, por eso 4,5 nomás, mientras que el otro te da 9. Es bastante, ¿no? Pero en forma de reserva. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? En este caso también vamos a encontrar su función de reserva, ¿no? También presenta una función de reserva. Y como bien les decía, una forma de almacenarla es en forma de glucógeno, en animales y en almidón, en plantas. Te dije que el glucógeno es una larga cadena de ¿qué? De glucosas. Y el almidón también es otra larga cadena de ¿qué? De glucosa, ¿verdad? Muy bien. Dentro también posee una función estructural de la celulosa en vegetales y la quitina en los hongos y exoesqueletos de los artrópodos. ¿Ya? Bueno, glucógeno, una forma de almacenar, acá está. En los músculos también. ¿Y dónde más? En el hígado. ¿Cierto? Recordarás eso. Los glúcidos los vamos a clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos por su grupo funcional, por su número de carbonos y por su estructura. En oligosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos, homopolisacáridos y heteropolisacáridos. ¿Ya? Perfecto. Dentro de, como bien te decía, de los monosacáridos, la forma de clasificación es por su número de carbonos. Algunos se van a llamar triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Por qué? Por el número de carbonos. Si es triosa, 3 carbonos. Si es tetrosa, 4. Si es pentosa, 5. Y si es hexosa, 6. Ejemplos clásicos: triosa, la dihidroxiacetona, el gliceraldehído; tetrosas, la eritrosa y la eritrulosa; 5 carbonos, la ribosa, desoxirribosa y ribulosa. Ya recordarás estos, ¿no? Son clásicos también. Y hexosas, glucosa y galactosa y fructuosa. ¿Ya? Por su grupo funcional vamos a encontrar en aldosas y cetosas. Y más que todo por la ubicación, como dice, de su grupo funcional nada más. ¿Ya? El tipo de gliceraldehído, eritrosa, ribosa y glucosa. ¿Sí? En el caso de las cetosas, dihidroxiacetona, eritrulosa, ribulosa y fructuosa. ¿Ya? Y por su estructura, como bien le decía, algunas podrían presentar una forma lineal y otras de tipo cíclica. Bueno, esto es difícil que te pregunten, ¿no? Esto es más para los jóvenes que van a la parte de ingeniería química o ciencias de la salud. Bueno, eso sí lo ven. Por ejemplo, nosotros también lo hemos visto, ¿no? En algún punto. Por eso, como quienes van a ciencias de la salud lo van a ver bastante. ¿Ya? No es difícil. Bueno, continuamos. ¿Ya? Oligosacáridos. Glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos, ¿no?
Como bien te decía, dentro de los oligosacáridos están los disacáridos. Y si te hablan de di2, ¿verdad? Resulta de la unión de dos monosacáridos. ¿Mediante qué enlace? Esto es importante. ¿Qué enlace? Glucosídico. Importante. ¿Ya? Hay dos tipos. Puede ser alfa o beta, de acuerdo a la ubicación. Nada más. ¿Ya? ¿Qué enlace une a los glúcidos? Glucosídico. A los lípidos, éster. ¿Ok? Y también se libera una molécula de agua. Claro, también se libera una molécula de agua. Dentro de los disacáridos tenemos a la maltosa, a la sacarosa y a la lactosa. Dentro de la maltosa va a estar formada ¿por qué? Por glucosa más glucosa. ¿Cierto? O sea, si yo consumo malta, profe, ¿estoy consumiendo glucosa bastante? Claro, estoy consumiendo glucosa. ¿Ya? Porque la maltosa es un disacárido formado por glucosa más glucosa. La sacarosa es una glucosa más fructuosa. ¿Sí? Y la lactosa, pues es galactosa más glucosa. No te olvides, ¿eh? La lactosa es un disacárido formada por galactosa y glucosa. ¿Ya? ¿La leche deslactosada tiene lactosa? Es una pregunta a veces un poco irónica, ¿no? Pero no, la leche deslactosada no tiene lactosa. Bueno, ya la tiene partidita, así, glucosa y galactosa. Por eso se llama deslactosada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no tienen una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La beta-galactosidasa. ¿Qué sirve para qué? Para romper a la lactosa. ¿En qué? En galactosa y en glucosa. Esto es lo que tú puedes consumir. No puedes consumir de frente lactosa. Necesitas romper para que tu célula pueda consumir glucosa. ¿Cierto? Las personas que tienen déficit de esta enzima, la beta-galactosidasa, pues ¿qué va a ocurrir? Lógicamente, estas personas van a presentar algún tipo de indigestión, porque no van a poder digerirla, no van a poder absorberla. Por eso es que todos los problemas digestivos que genera una persona que tiene deficiencia de beta-galactosidasa y no puede consumir leche que tenga lactosa. Por eso que compran su leche deslactosada. Pero eso más que nutritivo o más que una función nutricional, es un tipo de promoción. ¿Por qué? Porque estas enzimas se pueden generar. Es nada más se hace nada más por estimulación. ¿Ya? Bueno, eso ya te explicaré en algún otro momento, porque eso también requiere de un poquito de tiempo. ¿Sí? Bueno, creo que también te lo expliqué. Seguramente que sí. ¿Ok? Homopolisacárido y heteropolisacárido. Esa es la división de los polisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos, homo igual, hetero diferente, y que recuerda eso, ¿ya? Homopolisacáridos son macromoléculas polímeros formadas por monosacáridos, o sea, por monómeros, ¿ya? En el caso del almidón, vamos a tener una forma de reserva energética en plantas. Tenemos a la amilosa y amilopectina. Nada más cambian en la configuración que estas presentan. Una puede ser ramificada y otra lineal, ¿sí? Otra forma de almacenamiento de homopolisacárido es glucógeno, reserva energética en animales, donde en el hígado y músculos. Por eso te lo puse acá. ¿Ya? Celulosa, componente de la pared celular en plantas y algas. ¿Ok? Y la quitina, polímero de N-acetilglucosamina, componente de la pared celular de los hongos. ¿Dónde está la quitina? En los hongos, que es un polisacárido. ¿De qué tipo? Homo. Listo, se acabó, así de simple. Dentro de los heteropolisacáridos tenemos al ácido hialurónico, formado por N-acetilglucosamina y ácido glucurónico. Esta va a conformar parte de lo que es el humor vítreo y el líquido sinovial. ¿Dónde está el líquido sinovial? A nivel de las articulaciones, ¿cierto? Cuando esto se acaba duele, ¿no? Claro, hay una enfermedad bien clásica, ¿no? Que es característica de esta deficiencia del líquido sinovial. ¿Cómo se llama? ¿Artritis? No es. ¿Qué es? Artrosis, ¿verdad? ¿Este líquido se puede fabricar, profesor? No, no se puede. Si se acaba. ¿Saben por qué duele esta enfermedad? ¿Alguien sabe? Te voy a dar un datazo, ¿ya? Si este líquido funciona como un lubricante, como un aceite, ¿cierto? Así como en los aceites, cuando tú tienes algún pistón o algo, han visto que los aceites lubrican la zona y permiten que esto sea más fluido, esta zona, por ejemplo. Imaginemos que estos son dos fierritos, ¿verdad? Y acá ponemos un aceite y lo hacemos rozar, pues va a rozar, va a fluir, ¿cierto? Este es igual, o sea, estos dos huesos, ¿verdad? Y esta parte debería estar compuesta por líquido sinovial.
que funciona como lubricante. Si no hay líquido sinovial, si se acaba ese líquido, choca, pues, ¿no? Hueso con hueso. Y eso duele, ¿no? Pero no, el hueso no duele, ¿no? ¿Qué es lo que duele? La membrana que lo envuelve. ¿Cómo se llama la membrana que lo envuelve? Periósteo, ¿verdad? Ok, te estoy dando varios datos, ¿no? Sulfato de condroitina es uno de los heteropolisacáridos formados por una cadena de disacáridos de N-acetil, galactosamina y ácido glucurónico alternado, lógicamente. Y la pectina, formada por glucosa galactosa arabinosa y ácido galacturónico. ¿Sí? Importantísimo recordar. El ácido hialurónico es un heteropolisacárido, componente importante en la lubricación o en la formación del líquido sinovial para la lubricación de lo que vendrían a ser las articulaciones. ¿Dónde está la quitina? En los hongos, ¿no? Ahí. Ok. Y para terminar la clase del día de hoy, ¿ya? Y te lleves algunos conceptos muy importantes, ¿sí? Lógicamente te voy a hablar de un tema interesante. Diabetes, ¿sí? Dos tipos, 1 y 2, ¿verdad? ¿Alguien ha leído alguna vez este tipo de diabetes? 1 y 2. Una es porque tiene problemas con o tiene insulinoresistencia. La otra es por la deficiencia de las células beta, ¿sí? Yo les he hablado bastante de esto, ¿no? Generalmente el sedentarismo y la obesidad visceral está relacionado mucho con lo que es la diabetes, ¿cierto? En este año es un año especial, ¿no? Se podría decir así, ¿no? No podríamos hablar de un año donde se ha realizado mucho ejercicio, o se ha podido realizar mucho ejercicio, ha habido mucha actividad para hacer, ¿no? Pero bueno, no nos acostumbremos a eso, ¿no? No nos acostumbremos al sedentarismo, ¿no? No es alimentarte, irte al sofá, prender el televisor y ya está. Ya. De alguna u otra forma se puede hacer ejercicio en casa y evitar con ello el sedentarismo, ¿no? Entonces, evitar la obesidad visceral, ¿sí? Porque ello puede conllevarte, porque ello es un factor para lo que es la predisposición a la diabetes, ¿sí? Como bien te decía, la glucosa necesita de un señor que le abra la puerta para que pueda ingresar ella a lo que es las células, ¿no? Claro, y ese señor que tiene la llave para abrir esa puerta se llama insulina, ¿cierto? En algunos casos existe una insulinoresistencia, pues, ¿no? Y eso es básicamente relacionado con lo que es los receptores, ¿no? Hacen resistencia, bueno, lógicamente. Hacen resistencia, estos no pueden ingresar a la célula, ¿cierto? Y pues se produce el déficit de esto y el acumulamiento de ellos al nivel de lo que es el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y la otra es la alteración en la secreción de la insulina, ¿ya? Secretamos poca insulina o no secretamos insulina, tenemos mucha glucosa y se va a ir siguiendo acumulando, pues esta va a generar un tipo de diabetes, ¿verdad? Por eso te mencioné el tipo 1 y el tipo 2. Uno por insulinoresistencia y el otro por deficiencia de células beta. Recordarás que las células beta están presentes en los islotes de Langerhans. Y la insulina es una hormona hipoglicemiante, mientras que dentro de los islotes de Langerhans presentes en el páncreas también existe otro tipo de célula, las células alfa, que producen un tipo de componente llamado glucagón. El glucagón también es una hormona que sirve para ¿qué? ¿O qué tipo de hormona es? Hiperglicemiante. Hace lo contrario a lo que hace la insulina. Una es hipo, la otra es hiper. Una de ellas actúa y la otra está de manera inactiva. Cuando la otra entra a tallar, pues la otra es inactiva, ¿no? Y generalmente a veces donde actúa, por ejemplo, el glucagón o la hiperglicemiante, cuando una persona, por ejemplo, empieza a gastar energía mucho en una actividad física y necesita de sus reservas. Allí empieza a actuar la hiperglicemiante, el glucagón, ¿verdad? Muy bien. ¿Se comprendió? Sí, ¿verdad? ¿Sí se llegó a entender, cierto, chicos? Ya. Entonces voy a hacerte algunas preguntitas para que reforcemos las ideas. ¿Ok?
y te vayas el día de hoy con parte de lo que se ha tratado. Bueno, al menos la mayor partecita me gustaría que lo hayas podido de alguna u otra forma recordar y retener, recordar y retener. Ustedes saben que la retroalimentación actúa de esa manera. Recordar, retienes, recuerdas, retienes, recuerdas, retienes. De esa forma actúa. Como les digo, no todos somos privilegiados de la mente fotográfica o de la memoria a largo plazo, ¿no? Porque la memoria a largo plazo, en algún momento les hablé, esta se construye, ¿ya? Esta no es innata, sino se va construyendo. ¿Qué, profesor? ¿La memoria a largo plazo se construye? Claro. Cuando una persona repite algo y repite y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, uno va recordando y tú generas tu memoria a largo plazo. ¿Verdad? No la generas a corto. Si tú la viste una vez, ¿cierto? Y la dejaste de ver por un buen tiempo, te olvidas. Como en todo, ¿no? Lógicamente. Pero si tú la ves seguido constantemente, pues con el tiempo la vas a recordar más y más y más y más y más. Es lógico, ¿no? Por eso, de esa forma se trabaja la memoria tanto de largo plazo y corto plazo. Bueno, eso sí está comprobado y demostrado. Profesor, a mí no puedo memorizarme o no tengo esa capacidad. Bueno, como bien yo les dije, ¿no? No todas las personas tenemos la misma capacidad. ¿Ya? Todos tenemos cerebro, eso es lógico, ¿cierto? Sí, pero no todos tenemos la misma capacidad. Hay personas que retienen o tienen mayor retención a corto plazo. Por ejemplo, yo, imaginemos que tengo que leer algo, ¿no? Y a la primera lectura, pues retengo algo. A la segunda, en la primera retengo el 20%. A la segunda retengo el 40%. A la tercera retengo el 60%. A la cuarta retengo el 80% y a la quinta retengo el 100% de esa lectura. O sea, tú necesitas leer 5 veces para poder retener eso. Claro, y eso es normal, no hay problema. Eso no te hace inferior a alguien, ¿no? Puede que la velocidad en la retención, bueno, en eso podría ser en la velocidad, pero en la capacidad es la misma, ¿cierto? O sea, ambos retienen. Tal vez tú necesitas un poquito más de tiempo, pero otro lo puede hacer en menos tiempo, pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no se enfoquen en el hecho de que no entiendo, no me entra, o eso, ¿no? Ese concepto clásico, ¿no? Ese término clásico, no me entra, está muy difícil. No es así, como bien les digo yo. Trabajar la memoria a largo plazo es lo mejor que puede existir. Trabajar la memoria a corto plazo, para un examen, podría ser la de corto plazo, ¿no? Pero esa memoria a corto plazo no lo trabajes desde ahora. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te recomiendo esto? Porque tú estás a escasas 6 semanas para que te des tu examen de admisión, ¿no? Tú deberías haber practicado desde el inicio de clases una memoria a largo plazo hasta ahora. ¿Cuántos meses hemos tenido? Buena cantidad, ¿no? Ya. Si tú practicaste la memoria a largo plazo, y yo estoy tratando de hacerlo ahora contigo, recordándote temas que hemos tratado, de alguna u otra forma estamos ampliando más, pero seguimos recordando algunos temas que ya hemos tratado, porque esa es la lógica, ¿no? Recordar. Entonces, de alguna forma indirecta estamos haciéndote recordar, ¿verdad? Ya. Entonces, como bien te digo, tal vez faltando unas semanitas, o no le pongamos un término de semana, días, ¿no? Para el examen de admisión, ahí empiezas a desarrollar tu memoria a largo plazo. Diré a corto plazo, lo más corto posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes poco tiempo y ya, como quien le dice, ¿no? Vamos a repasar full fijas, ¿no? Lo que va a venir nada más, ¿cierto? Claro. Porque estás recordando a corto plazo, vas a hacer una memoria a corto plazo. Entonces empiezas a leer a cosas que te van a durar para ese día, ¿no? Pero, como bien te decía yo, lo interesante es que vayas acumulando, a medida que va pasando el tiempo, las cosas a largo plazo, para que así no te olvides. No, o sea, yo leo carbohidratos hoy día. Si leo carbohidratos después de 6 meses o 8 meses, ya, pues no seas malo, ¿no? Tienes que empezar a trabajarlo así.
con tiempos no muy largos o muy prolongados en el hecho de dejarlos, ¿no? No dejar mucho tiempo ese tipo de cositas, pues no ese tipo de forma de recordar, no dejarlo, pues no dejarlo, ¿ya? Tienes que estar constantemente recordando, de alguna u otra forma, recordar, o ponértele para que, obviamente, para que desarrolles esa memoria a largo plazo, como bien te decía, ¿no? Si tenemos tiempo, no nos enfoquemos en la memoria a corto plazo. Si tenemos tiempo, trabajemos la memoria a largo plazo. Si es que nos queda poco tiempo, empecemos a trabajar la memoria a corto plazo. Esa es la técnica, ¿sí? Y te ayuda mucho. Te ayuda mucho, ¿sí? Entonces ese es el consejo que yo les voy a ir dando con respecto a lo que es memoria a corto y a largo plazo, ¿ya? Pero como bien les digo, estos temas ya los hemos tratado. Como ya lo hemos tratado, y si tú has sido precavido, has sido recordando. Y si no has sido precavido, pues no nos queda otra que trabajar la memoria a corto plazo, ahora, ¿no? Y bueno, tenemos todavía tiempo para empezar a trabajar suave, se puede decir. Y la última partecita ya nos iremos eh, ¿cómo se puede decir? Enfocando más en un poquito más de velocidad, ¿no? Para que tú puedas tener la mayor cantidad de temas en corto tiempo y así trabajar la memoria a corto plazo. Pues, chicos. ¿Ya? Es un dato que les puedo dar. ¿Sí? Y bueno, y la pregunta es, ¿los ácidos grasos saturados o insaturados son los que tienen más enlaces dobles? ¿Los ácidos grasos saturados o insaturados son los que tienen más enlaces dobles? Respuestas del chat privado. Los ácidos grasos saturados o insaturados son los que tienen más enlaces dobles. A ver, vamos. ¿Ya está? ¿Quiénes tienen más enlaces dobles? ¿Los saturados o los insaturados? Sí, seguramente ya me respondieron, ¿verdad? Muy bien, chicos, muy bien. Otra preguntita. A ver, el componente para la forma... Bueno, ese es un poquito fuerte, ¿no? Ya, pero sí te puedo preguntar esto. A ver. Ahí está, esto es bien sencillo. ¿Cuántos kilocalorías me producen 2 gramos de lípidos? ¿Cuántas kilocalorías me producen 2 gramos de lípidos? 2 gramos, ¿eh? ¿Cuántas kilocalorías me producen 2 gramos de lípidos? De acuerdo a lo que hemos tratado el día de hoy. $18, ¿verdad? Y 2 gramos de carbohidratos. $9, ¿no? Claro, 9, ¿ya? Y recordando algunas cositas, ¿no? El enlace que une a los lípidos es este. El enlace que une a los glúcidos es glucosídico, ¿ya? La forma de almacenamiento en animales de los carbohidratos es glucógeno. La forma de almacenamiento en plantas es almidón, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ya, una preguntita, vamos a ver. A ver. ¿El ácido hialurónico es un hétero o un homopolisacárido?
hetero o homopolisacárido. ¿Qué es? El ácido hialurónico. Hetero o homopolisacárido. Cuando lo clasificamos solamente en esos dos grupos, ¿no? Es un heteropolisacárido, ¿ya? Y termino con esta, ¿ya? Termino con esta el día de hoy. A ver. ¿Cómo se llama la enzima para poder romper el enlace glucosídico que está presente en la lactosa? ¿Cómo se llama esa enzima? Sí lo dije. Para romper el enlace del disacárido, obviamente, denominado lactosa, para tener galactosa más glucosa, que es igual a lactosa. Quiero saber cómo se llama esa enzima. Sí lo dije. ¿Alguien prestó atención en eso? La beta-galactosidasa, ¿verdad? Si no lo apuntaste allí, apúntalo ahora, ¿ya? ¿Cómo se llama? La beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa. ¿Ya? No te olvides, por favor, no te olvides. ¿Ya? La beta-galactosidasa. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Sí? Hablar un poco de bioquímica aún ha sido interesante. Vamos a tener un poquito más de bioquímica más adelante. Vamos a reforzar algunos puntos que nos faltan pulir, ¿sí? Pero todo con la intención de que tú puedas adquirir de la mejor forma todos los conocimientos que nosotros te podemos brindar. ¿Ok? Un gusto, chicos, haber estado con ustedes el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Un fuerte abrazo a la distancia. Jóvenes, nos vemos el próximo jueves en el modo pre. ¿Ya? Muy bien. Un gustazo, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho, ¿sí?